hermanos, a cada uno de ustedes. 3 semanas que no estuve predicando en este púlpito, pero estuve predicando en otros púlpitos. Le doy gracias al Señor, hermanos, porque me permitió ir a México, me permitió gozarme, hermanos, allá en México. Me permitió poder compartir la palabra del Señor, a muchos bendecir, a muchos ver testimonios también, que lo que el Señor ha hecho en su vida, ver también testimonios, hermanos, personas de las cuales se han alejado del Señor y están ausentes del Señor, y de verdad he visto cómo les está yendo, hermanos, y les está yendo mal, de verdad. Una persona que se aleja del Señor, hermanos, de verdad le va mal en todos los sentidos. Por más que usted pueda decir que está bendecido el Señor, hermano, si usted está alejado del Señor, le está yendo mal. En todos los sentidos le está yendo mal. Usted puede tener económicamente una buena posición, pero he aprendido, hermanos, que no es rico o no es rica la persona que tiene más. He aprendido que la persona que tiene más no es rica. La persona que es rica es la que necesita menos. Muchos de nosotros, hermanos, no pedimos nacer. ¿O quién pidió nacer? Ninguno de nosotros pedimos nacer. Ninguno de nosotros pedimos nacer. Pero ahora que estamos aquí, no sabemos vivir. Nosotros no sabemos vivir esta vida, hermano. Y muchos de los que estamos aquí tampoco quisiéramos morir. No pedimos nacer, no sabemos vivir y tampoco queremos morir. Me da gusto, hermanos, de volver a verles a cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor, hermanos, si quiere ir conmigo, no es el tema, pero vaya a la palabra del Señor en segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. Escuché por ahí en la escuela dominical que estuvieron teniendo controversia con unos versículos ahí. Bueno, gloria a Dios, hermanos, que volvemos a la carta de Juan 4. Segunda carta de Juan 4. Dice la palabra del Señor así en segunda de Juan 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Me da enorme alegría y me regocijo, hermanos, haber escuchado que usted en mi ausencia estuvo presente. Yo siempre les he dicho, hermanos, y lo seguiré diciendo, no importa si no estoy yo, porque yo soy también un instrumento del Señor. Yo soy también un colaborador de nuestro Señor. Yo también soy el sirviente, el embajador de nuestro Señor, hermanos. Y si no estoy aquí, pero usted estuvo aquí, me regocijo, hermanos, porque usted estuvo manteniéndose fiel en la verdad. Mucho me regocijé, dice Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Me regocijo y me da gusto, de verdad, hermano, que usted en mi ausencia haya permanecido fiel al Señor, a la obra donde el Señor lo ha puesto, a la obra donde el Señor lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que usted sea testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente también, hermanos, me da tristeza en mi corazón que en mi ausencia se ausentaron muchos. ¿Por qué? El motivo cada uno de nosotros debemos de tenerlo. Cada uno debemos de tener el motivo por qué nos ausentamos. Y he dicho y lo seguiré diciendo que nosotros somos imitadores, servidores, embajadores de Cristo y no del pastor.
Nosotros venimos para escuchar la voz de Dios. Nosotros venimos para escuchar la voz de Cristo. Nosotros nos congregamos para que el Señor nos hable a través de su palabra, no a través del siervo que está predicando. Nosotros venimos aquí para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra y no del servidor o del instrumento que el Señor está usando en el púlpito. Nosotros venimos para que sea el Señor y nos diga a nuestro oído su palabra y que nosotros hagamos esa palabra propia, nuestra, y que nosotros la pongamos en práctica. Yo mismo, hermanos, le dije hace un momento, soy un servidor, instrumento de Cristo. Y somos la iglesia de Cristo. Por eso, como iglesia, hermanos, debemos amarnos como Cristo amó a la iglesia. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Me podrá decir usted, es que pastor, en la iglesia no hay amor. Y yo te puedo decir, hermano, ¿en cuál iglesia? ¿En cuál iglesia no hay amor? ¿En la tuya? Porque yo, en mi iglesia, en este cuerpo que es la iglesia de Cristo, hay suficiente amor para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Muchas de las veces, hermano, no tenemos nosotros amor en nuestra propia iglesia, y no quiere decir que la iglesia local sea el problema. El problema es que soy yo. Pero ¿sabe qué? Le tengo buenas noticias. Yo soy el problema, pero también yo soy la solución de ese problema. Porque si la palabra del Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, yo soy la solución y voy a empezar amando los unos a los otros. ¿Dónde no hay amor, hermano? ¿En su iglesia o en la iglesia local? Usted es la iglesia de Cristo. Y usted, por lo tanto, dice la palabra del Señor: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos aprendido, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿En dónde no hay amor, hermano? En el problema que es usted, que usted no tiene amor para con su iglesia y iglesia local, que no tiene amor para los unos como para los otros, como dice la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, solamente amamos a los que nos aman. Y dice la palabra del Señor que no hacen eso mismo. Los gentiles que no hacen mismo. Eso los publicanos. ¿Qué recompensa tienen esas personas que aman solamente a los que aman? Debemos de amarnos como Cristo. Seamos nosotros hacedores de su palabra. Es lo que dice la palabra del Señor. Que la palabra que penetre en nuestro corazón, que la palabra que recibimos del Señor y no del predicador, la hagamos propia y la pongamos en práctica. No del predicador, no del pastor, sino del predicador, que el Señor le está dando esa palabra para traerles ese manjar para que nosotros lo ingeramos, ese manjar, esa comida espiritual para que nosotros la hagamos propia y nos deleitemos en la palabra de nuestro Señor y no en el predicador que estuvo predicando. Hay un problema en la iglesia universal, hermanos, de Cristo. Un problema grande, grande. En la iglesia universal de Cristo, porque no conocen, decíamos en la escuela dominical, no conocen la palabra, porque no la graban en su corazón, y no la graban porque no meditamos en ella. Y yo le daba gracias a Dios, digo, wow, yo no sabía ni en qué clase iba ni quién estaba dando el estudio. ¿Y sabe cómo se llama el título de la predicación? La palabra es para leer y meditar y hacerla propia, poniéndola en obra. La palabra es para leerla, meditar, hacerla propia y ponerla por obra. Deuteronomio, hermanos. Cuando lo tenga se pone de pie. Deuteronomio.
6. Deuteronomio 6. No lo tenga, hermano, póngase de pie, revérense a nuestro Señor. El miércoles estuve predicando en la iglesia allá y de verdad le doy gracias al Señor porque su palabra, hermanos, hizo eco en los corazones de los hermanos, retumbó en los corazones de los hermanos, y hermanos llorando, hermanos meditando, hermanos pidiéndose perdón. Y de verdad yo le doy gracias al Señor porque la palabra del Señor jamás, pero jamás vuelve vacía. Amén. Deuteronomio 6 dice la palabra del Señor. Así lo tenemos, hermanos. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuándo? Hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿dónde? En tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus ¿qué? Paredes. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, nuevamente, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, me pongo en tus benditas manos en esta tarde, Señor. Te pido que seas tú usando a este instrumento, a este siervo inútil, Señor, que ni siquiera sabe hablar. Pero tu palabra, Señor, es la que va a hablar, Padre. Tú, Señor, eres el que vas a hablar, porque tú, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada, Señor. Te pido, Padre Santo, que prepare los corazones que están aquí presentes, Señor, y que podamos salir de este lugar bendecidos, Padre, glorificando tu santo nombre, Señor. Que podamos, Padre Santo, verdaderamente hacer tu palabra propia, Señor, y grabarla en nuestro corazón, como dices tú en tu palabra, Señor. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a nuestros hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en tu camino, en el trabajo, donde quiera que vayamos, Señor, que hablemos de tu palabra, Señor. Esa palabra, Padre Santo, que vas a poner el día de hoy en nuestro corazón, Señor, para ser verdaderamente tus discípulos, para ser verdaderamente tus instrumentos, tus servidores, tus embajadores, Señor, y que podamos glorificar tu santo nombre, Señor. Te pido por tu iglesia, por este siervo, Señor, y en tus manos estamos, porque lo hemos orado, Padre, en el nombre que tiene poder y que un día toda rodilla se doblará. Es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Tome asiento. Deuteronomio. A mí me da alegría, hermano, porque la palabra del Señor siempre que nosotros vamos a la palabra del Señor, que meditamos a la palabra del Señor, trae algo para nosotros. Tiene algo para nosotros. Siempre que nosotros vamos a la palabra del Señor, nos habla de una manera tan tremenda, hermano. Cuando nosotros meditamos verdaderamente en la palabra del Señor, el Señor nos habla de una manera que no se puede imaginar usted. Esta, hermanos, dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y ¿dónde? En tus puertas. Esta es una declaración, hermanos, admirable, la que el Señor nos ha dado. Admirable. Les dice que escribieran la palabra de Dios en todas partes, para que quedara grabada en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que quedara grabada, hermanos, en lo más profundo de nuestro corazón. En otras palabras, hermanos, a donde quiera que usted va, a donde quiera que usted se dirige. Tuve la oportunidad de estar manejando de Guanajuato hasta Guerrero, hermanos, y miraba por todos lados
vallas o signs, como le llamamos nosotros aquí. Vallas, se le llama vallas, ¿verdad? En México. Letreros. A los anuncios. Letreros, como le quiera poner usted. Miraba bastantes anuncios, hermanos, en el camino donde se anunciaban que la cerveza fulana, que esta otra cerveza, que esta otra cerveza, que tanto anuncio de cerveza y muchísimos anuncios de cigarrillos, muchísimos. Por eso es que la gente fuma tanto y toma tanto. ¿Por qué? Porque en nuestros ojos están. ¿Saben por qué nosotros no aplicamos la palabra del Señor? Porque no está en nuestros ojos. Está más bien las cosas del mundo que la palabra de nuestro Señor. Está más bien las cosas que recordamos del mundo que las cosas de nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano. Claramente dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente las debemos atesorar en nuestro corazón y que nosotros las repitamos a nuestros hijos. Y hablarás de ella cuando, donde quiera que vayamos, hermano. A donde quiera que vayamos. Escuchaba en la escuela dominical que nosotros, si viene otra gente con otra doctrina, no nos podemos defender, porque la palabra del Señor no la tenemos en nuestro corazón. Porque la palabra de nuestro Señor, hermanos, la tenemos en el libro. La tenemos en un libro. Y allí el libro está guardado. Es más, muchos de nosotros viene alguien a hablarnos, déjame ir, traigo mi Biblia. No, hermanos. Dice la palabra del Señor que nosotros y las palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No la tenemos nosotros no ponemos en práctica la palabra del Señor porque no, esa valla, hermanos, ese anuncio, nosotros recordamos las cosas del mundo, pero no la palabra del Señor. No recordamos nosotros la palabra del Señor, hermanos, porque no pasamos tiempo en la palabra de nuestro Dios. Pasamos tiempo en todo, en muchísimas cosas. Le regalé una Biblia a un muchacho que quiere predicar allá en México, un muchacho que le veo expectativas de que un día va a ser un buen predicador, y oro por su vida y le di unas instrucciones, le regalé una Biblia de estudio. Le digo, mira, hermano, te regalo esta Biblia, pero medita en ella, pasa tiempo en ella. Es bueno que vayas a un seminario, es bueno que te prepares, buenísimo, pero lo que te va a ayudar es que grabes en tu corazón la palabra de nuestro Señor. Dice, ¿cuánto tiempo la debo de leer? ¿Cuánto tiempo puedo aprenderme todo eso? Dice, años y años. Y si no la estudias, más años. Nosotros debemos, hermanos, poner enfrente la palabra de nuestro Señor. Dice, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales, ¿dónde? Entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Para que recuerdes la palabra del Señor. Amén. Para que puedas contrarrestar las acechanzas de Satanás. ¿Cómo es que una persona, si usted va al instituto bíblico, si usted va al seminario, hermanos, todo se basa en la palabra del Señor? Todo se basa en estudiar la palabra del Señor, en pasar horas. Yo les decía a los muchachos, y se acuerdan a los hermanos cuando empezamos a estudiar, hermano, si usted quiere aprender, buenísimo que quiere aprender, pero debe de pasar 2-3 horas metido en la palabra de nuestro Señor. Amén. No por obra del Espíritu Santo. Va a venir, ay, es que lo recordé, pero no sé dónde lo escuché. Oh, no, es que la Biblia dice, y decimos cosas que no dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no la hemos puesto, hermanos, en nuestros ojos. No la hemos atesorado en nuestros ojos.
Y nosotros, como hacedores de la palabra de nuestro Señor, como hijos que somos de Dios, debemos atesorarla, debemos ponerla en práctica, debemos nosotros, hermanos, de vestirnos con la palabra del Señor, que nuestro hablar, que nuestro caminar, que cuando nos sentemos, que cuando nos acostemos, hablemos palabra de nuestro Señor. Amén. El miércoles les decía a la iglesia, ¿saben qué? Les hablaba acerca de la santificación y les decía, ¿sabes cuál es la forma de santificarte? Por medio de la palabra de Dios. Si quieres ser mejor esposo, santifícate metiéndote en la palabra del Señor para ser mejor esposo. Si quieres ser verdaderamente, como dice la palabra del Señor, una ayuda idónea para tu esposo, vete a Proverbios, métete a la palabra del Señor y sé esa ayuda idónea para tu esposo, apoyándolo y glorificando y santificándote al Señor por medio de su palabra. No hay otro método, hermanos, ningún método. Amén. Más que la palabra de nuestro Señor. Amén. Ningún método. Sino, no, es que vamos a ir a clases de matrimonios. Es que nuestro matrimonio está por las calles, pastor. Vaya a la palabra de Dios. Amén. Estudie la palabra de Dios y el Señor le va a dar la salida, la solución para su matrimonio. Es que si viera que yo ya dejé de querer a mi esposa, si viera que ya mi esposa no se arregla, pues si tú cuando te dejaste de arreglar. Sencillo. Vaya a la palabra del Señor. Dice que su esposo sea para esto, para su esposa, que su esposa se atavíe, que su esposa se arregle, que su esposa se anime para su esposo. Si queremos santificarnos, vayamos a la palabra del Señor. Si queremos ser mejores padres, vaya a la palabra de Dios. No hay ningún otro método, hermano, más que la palabra del Señor. La guía la tenemos en nuestras manos. La guía está sobre nosotros. Si yo quiero ser mejor hijo y yo quiero honrar a mis padres, vaya a la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Hónralos. Dice la palabra del Señor que tú los honres. No importa lo que sea tu padre, no importa lo que sea tu madre, tú hónralos como dice la palabra del Señor. Es la forma que te vas a santificar, honrando a tus padres. Vayamos a la palabra del Señor. Conozcamos la palabra de nuestro Señor. Vivamos la palabra de nuestro Señor. Pastores, que ya fui el miércoles y el viernes y el domingo y ya lo escuché gritar. Ya con eso medité lo suficiente para toda la semana. No, hermano. No. Dice claramente, Dios exigió, hermanos, que su pueblo meditara en la palabra. Dios exigía. Y ese es el problema, hermanos. Porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Hemos abandonado a nuestro Dios. Porque su palabra ya no la grabamos en nuestro corazón. Platicando ayer precisamente con un hermano, me decía, pastor, le voy a hacer una pregunta. A ver, dice, ¿por qué muchos que dicen que conocen, que dicen que aman a Dios, por qué odian a otras personas? Si usted dice que Dios es amor, ¿por qué personas, dice, de su congregación y de otras congregaciones que yo conozco odian a otras personas? Y usted dice que Dios es amor. Le digo, sencillo, hermano, porque no aman a Dios, porque su palabra no está en sus corazones. Porque una persona que verdaderamente conoce la verdad, que conoce a Dios, una persona que verdaderamente ama a Dios, dice, amemos los unos a los otros. Y no solamente los que te aman, sino aquellos que te bofetean, sino aquellos que hablan mal de ti, sino aquellos que te hicieron mal. Ámalos y perdónalos como Cristo perdonó, como Cristo te ha perdonado. Dice, es que, pastor, de verdad es que es bien difícil. Yo conozco, dice, que hablan mal de su iglesia, que hablan mal de los miembros de la iglesia. Y ese es el problema, porque no han grabado la palabra de Dios en sus corazones. No la miran porque no está delante de ellos. Porque si estuviera delante de ellos, hiciéramos lo que dice la palabra del Señor. Somos los únicos responsables, hermanos. Somos nosotros los que, de verdad, somos nosotros de la iglesia cristiana de los que se habla más mal.
Fui con el dentista, estando con el dentista le hablaba acerca de, él sabe que soy pastor, hablando de la palabra del Señor, y me dice acerca del predicador que está encarcelado del líder de la luz del mundo. Y le decía yo, tienes razón. Le digo, para mí es una secta, pero te voy a contestar. ¿Por qué miras todo lo malo de las personas que se dicen que son cristianos? ¿Por qué de todos los que dicen que son cristianos, por qué solamente miras lo malo? ¿Por qué no miras lo bueno? ¿Por qué no miras que aquella persona se está esforzando? ¿Por qué no miras que aquella persona, a pesar de la prueba, se está santificando para glorificar al Señor? ¿Por qué no miras todas las cosas, todas las pruebas, toda la tribulación, toda la aflicción que aquella persona que se dice ser cristiano, que están matando en el Medio Oriente? ¿Por qué no hablas de esas personas que han matado por ser seguidores de Cristo? ¿Por qué solamente miras y volteas la mirada en aquel que cayó, en aquel que tropezó? Es la única iglesia, hermanos, de los que se habla mal. Que se habla mal de nosotros que decimos que somos cristianos. Somos los únicos responsables, escúchelo bien, hermano. Somos los únicos responsables de llenar esta iglesia, pero también somos los responsables de que esta iglesia quede en ceros. Los únicos responsables. Es que dice la palabra del Señor que el que empezó la obra, Dios la perfeccionará, hermanos. Pero nosotros somos los responsables, y el Señor nos trajo a esta iglesia con una responsabilidad de hacer y aplicar lo que está en la palabra del Señor. Amén. No nos trajo para venir a sentarnos. No nos trajo a tu vas y escuchas al que esté gritando. No. El Señor nos trajo con una responsabilidad de que seamos sus instrumentos, de que sirvamos, de que vivamos la palabra de nuestro Señor, que la hagamos propia. También somos los únicos responsables, hermanos, de que si nosotros vivimos para el mundo, que si nosotros participamos con el mundo, nosotros vamos en contra de la palabra de nuestro Señor. Porque dice la palabra del Señor, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si alguno se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Satanás, hermanos, se está encargando de que usted se olvide de la palabra de Dios. Se está encargando. Y se ha encargado de muchos de nosotros que nos olvidemos de la palabra del Señor. ¿Es suficiente, pastor, con que yo vaya el miércoles, viernes y domingo? No es suficiente, hermano. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Con esas tres cosas, a ver que usted coma 3 veces a la semana nomás y viva. Una persona espiritual va a vivir con 3 veces que venga al servicio, claro que no. Nosotros, hermanos, Satanás se está encargando de que nosotros nos olvidemos verdaderamente de lo que es importante. Satanás se está encargando, hermanos, de que nosotros nos olvidemos de congregarnos. Satanás se está encargando, hermanos, que nosotros nos olvidemos de amarnos los unos a los otros. Satanás se está encargando, hermanos, que nos olvidemos de estar reunidos en armonía, como dice la palabra. Él quiere, hermanos, que nosotros miremos los defectos de los demás, y no quiere que miren que el Señor, que puede ser un instrumento para la gloria de nuestro Señor. Él sabe, hermano, que en este lugar diariamente nosotros, escúchelo bien, los que trabajan en remodelación, o los que hemos estado trabajando cuando se está remodelando alguna cosa, bueno, los que estuvimos aquí en la iglesia, hermano, voy a poner el ejemplo del vecino que está aquí de atrás. Cuando nosotros estuvimos remodelando este lugar, que estuvimos haciendo cosas, duramos que 1 semana y media, 2 semanas, hermano. Me dijo el vecino, ya le voy a decir hermano, pero no es hermano, el vecino de aquí de atrás, dice, oye, pues ¿cuántos vienen? Le digo, pues estamos ahorita como unos 4 o 5. Dice, pues parece que andan bien. Si oye un alborotadero, y que prenden esto, y que prenden esto, y si oye un ruidazo. Luego es que estamos en remodelación. Los cristianos, hermanos, nosotros diariamente
debemos de estar remodelándonos. Diariamente nosotros, hermanos, debemos estar amartillándonos por medio de la palabra de nuestro Señor. Diariamente debemos de estar remodelándonos. Si usted no sabía que dejar de congregarse, dice la palabra del Señor, si usted que sabe hacer el bien y no lo hace, le es. Si usted no sabía, hermano, pues ya se lo va a llevar el día de hoy para que haga el bien. Debemos estar remodelándonos diariamente. Debemos nosotros estar amartillándonos, hermanos, con la palabra del Señor diariamente. Pero si seguimos sentados, hermano, si seguimos nosotros sentados, gozosos, si estamos nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo estoy feliz así. Yo no quiero amartillarme, yo no quiero remodelarme, yo me siento gozoso. Está en una decadencia, hermano, muriendo espiritualmente. Porque el verdadero cristiano, hermano, que se está martillando, el verdadero cristiano que se está remodelando, tiene gozo aún a pesar de la prueba. Aún a pesar de la aflicción, tiene prueba. Porque perfectamente sabe quién es el que está con él. Porque él sabe perfectamente que a pesar de la prueba va a venir la salida. Porque el Señor nos lo ha prometido. Porque es mayor que el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué significa, hermanos? En verdad meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Hay una declaración muy interesante, hermanos, en Salmo. Vayamos a Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Cuando lo tengan con un fuerte amén, hermano. Es la palabra del Señor así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿quién? De malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. El meditar, hermano, en la palabra del Señor es reflexionar. El meditar en la palabra del Señor, hermanos, es recordar y considerar una y otra vez. Miren, hermanos, les daré un ejemplo. Y no lo estoy comparando con animales, ¿ok? Porque no, ya el pastor otra vez nos dijo animales. No, hermano, no lo estoy comparando con animales. Pero la vaca, las vacas reflexionan. La vaca reflexiona, hermanos, cuando rumea. Ustedes saben que la vaca sale de mañana muy temprano y se apacienta en las horas cuando el pasto está refrescando, cuando el sereno todavía está fresco. La vaca va, come por donde quiera. Luego la vaca usted la mira, y yo la estuve meditando, la estuve viendo. Luego a las horas ya cuando empieza a pegar el calorcito, eso de las 3, 4 de la tarde, la vaca va y se sienta o se acuesta o se para debajo de un árbol, y ahí está la vaca. Sigue rumiando la vaca. Sigue rumiando la vaca. Cuando hace calor, allí sentadita, allí echada, allí mismo ella en la sombra, la ve rumiando y se pregunta, ¿qué es lo que mastica la vaca? Ella quedará rumiando por unas horas, hermano. ¿Por qué? Porque ella está meditando la comida. Ella está meditando la comida. Se dice que la vaca tiene varios estómagos. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero la vaca dice que tiene varios estómagos. Por la mañana ella come el pasto algo deprisa y lo acumula, hermanos, en uno de sus estómagos. Luego, de tarde, cuando ya hace calor, medita en ello, lo cambia de un estómago hacia otro. Y el proceso, hermano, lo rumia bien de nuevo. Lo pasa y lo mira. Es más, las mira dormidas, hermano. Masticar. De verdad. Analicen las vacas. Vean las vacas. Yo lo he visto. ¿Cierto? Está dormida la vaca, mira.
sacan su comida. ¿Por qué? Porque están reflexionando. Hermano, como que la vomita y empieza a repasar. Vuelve a tragar y vuelve a vomitar. No es mentira. No le estoy diciendo vacas a ustedes. Sí, así es. Permítame decirle, hermano, que eso es lo que necesitamos aprender a hacer al respecto de la palabra de Dios. Hay que tomar lo que hemos estudiado y luego meditar en ello. Traerlo, sacarlo, dice el hermano, vomitarlo, sacarlo y empezar a reflexionar en ese versículo que el Señor le habló. En ese pasaje que el Señor le habló. Por eso es bien importante que usted apunte los versículos del miércoles, del domingo, y usted vaya a su casa y medite en esos versículos y medite lo que el Señor le va a decir. Y entonces nosotros vamos a poder vivirlo diariamente, no solo cuando vengamos al templo. Dice la palabra del Señor, vaya a Josué 1:8, hermanos. Vaya a Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Lo tenemos? Se los iba a decir de memoria, pero muchos no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces hasta después que medites en la palabra del Señor, cuando no se aparte de tu boca el libro de la ley, entonces dice, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Hay pastores que yo no sé cómo tratar. Viene una pareja que se va a casar en México. Y si queremos que nos dé un consejo, lean la palabra de Dios. Aquí está el consejo. Pero ¿cómo debo de tratar a mi esposa? En la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser usted con su esposa? Medita en la palabra de Dios. Porque entonces cuando medites, cuando aprendas, aquí vas a saber cómo tratar a tu esposo y viceversa. Vas a saber cómo tratar a tu esposa. Cuando nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira, todavía nos da una palabra de consuelo. Qué grande Dios tenemos. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Nunca, hermano, se aparte el libro, la palabra de Dios. Pero nosotros nos acordamos solamente cuando venimos. Aquí se acuerdan de la obra que hizo Ozzy con los jóvenes, con los muchachos, con el papá, que fue Jaime, que bajaba del carro. Y la Biblia, quién sabe dónde estaba. La dejaba, la puse en la cajuela, claramente dice Jaime. ¿Quién la tomó? Después de 8 días, 15 días, que vino al templo. Dice la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditemos en ella. Amén. Al preparar yo los mensajes, hermanos, muchas veces tomo un versículo de la Escritura y paso horas leyendo una y otra vez y comprobando, hermano, y comprobando a través de los años que el Señor me ha puesto, que llevo en los caminos del Señor, meditando, por allá que escuché una prédica, por allá que un hermano dijo esto, y estoy meditando y comprobando lo que uno u otro ha dicho tocante a ese versículo, y simplemente, hermano, lo vuelvo a leer. De repente encuentro que una verdad brota, hermanos, de aquel pasaje, y es la prédica que el Señor me da. ¿Cómo? Pasando una y otra vez en la palabra del Señor. Un día leí, hermanos, un documental del doctor Henry Ironside, que había escuchado un discurso sobre el cantar de los cantares, el cual él estaba descontento, completamente descontento. Digo, ¿yo cómo voy a sacar una predicación de cantar de los cantares? ¿Qué le puedo enseñar a la iglesia de cantar de los cantares? Digo, lo leo una vez y repetidas veces
Dice, me arrodillo rogándole al Señor que me diera una prédica, que me diera un entendimiento de ello. Y jamás recibía algo, jamás lo entendía. Lo leía una, otra y otra vez por semanas, por meses, dice. Y nada. Dice, una vez, dice, salió un libro acerca de la explicación de Cantar de los Cantares. Ahora dice, cuando leo Cantar de los Cantares, dice, por lo general doy la interpretación de ese libro por dos razones. Primeramente dice, satisface mi mente al leer el pasaje y al leer el libro. Satisface mi mente, dice. Y el corazón mío más, dice, que cualquier interpretación, dice, late por la interpretación que yo he escuchado. Muchas de las veces, hermanos, nosotros no entendemos un pasaje, dos pasajes. Yo siempre les he dicho y les digo a los hermanos, vayan a una Biblia de estudio, búsquese una buena Biblia de estudio y mediten en ese pasaje que no entendió. Pregúntele a su pastor, pregúntele a quien usted quiera, pero no le pregunte a Gogo. Yo les he dicho que Gogo es bien mentiroso, pero hay buenos comentarios bíblicos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, después de tener una lectura, después de tener un devocional, meditamos en la misma porción durante el resto del día? La mayoría que leemos, hermanos, la mayoría que leemos la palabra de Dios en la mañana, si no meditamos en esa porción de la palabra del Señor, se nos va a olvidar. Es más, olvidamos, yo siempre les he dicho, olvidamos la prédica de un día para otro. Si pasamos unos 30 minutos leyendo la palabra del Señor, no vamos a recordar absolutamente nada. Y nosotros no recordamos, hermano. No vamos a recordar lo que leímos en el desayuno, o lo que leemos en la noche al acostarnos, cuando ya estamos en la cama. Lo más rápido que queremos es dormirnos. Apagamos la luz y nos dormimos, olvidándonos por completo. La meditación, hermanos, en la palabra del Señor llega a ser una arte de verdad que nosotros debemos atesorar, y hoy en día se ha perdido. En nuestra sociedad se ha perdido completamente. ¿Por qué? Les voy a decir por qué se ha perdido, hermanos, la meditación en la palabra del Señor. Porque la televisión nos roba 2, 3, 4, 5 horas. Hay un sobrinito de mi esposa que tiene 10 años, chiquito. Fuimos a pasearnos y no había televisión. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Íbamos al mar. Dice, ¿y la televisión? Aquí no hay mar, aquí no hay televisión, hijo. Vamos a disfrutar del mar, del calorcito, de la playa. ¿Y la televisión? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Sí, dice, yo paso 4 a 6 horas diariamente viendo la televisión. Y quería perderse, hermanos, todo lo bonito de la playa, todas las vacaciones, viendo la televisión. Y así estamos nosotros. Se ha perdido la meditación por estar enfocados en la televisión. Preferimos el programa favorito antes que meditar en la palabra de Dios. Preferimos el partido de fútbol antes de meditar en la palabra de Dios. Se ha perdido, hermanos, por el celular. Jóvenes, ¿cuántas horas pasamos en el celular? Hacemos la tarea lo más rápido que se puede para estar aventando con el palmar, ¿cómo se llama? Está muy el índice. Y ahí sí la yema del dedo. Estamos, de verdad. Es más, hasta se nos borró. Ya se nos borró la llama de los dedos, nuestro pin. Ya se nos borró, hermanos. Está en el teléfono. El teléfono está calientísimo y hasta lo conectamos y seguimos. ¿Cierto o no es cierto? Por eso nos ha robado, hermanos, la meditación en la palabra del Señor. La meditación, nos aburre la meditación en la palabra del Señor. Ponga a un joven
que un solo versículo, hermanos, ponga un joven, dele un versículo diariamente y que el viernes le traiga la contestación de todo ese versículo, de cada versículo diariamente. Pero sí le va a decir todos los chismes que pasaron en el Facebook, Instagram, YouTube y todo, pero la palabra del Señor se nos olvidó. Por eso hemos perdido, hermanos, la meditación en la palabra del Señor. La tecnología nos ha robado la meditación en la palabra de nuestro Señor. Nos ha robado, hermanos. Si nosotros de verdad, hermanos, queremos meditar, le voy a dejar de tarea, iglesia, medite en Isaías 53. Medítelo. Si jamás ha meditado usted en el cordero que fue llevado como oveja al matadero, ¿quién era? Que bajó a la tierra y se identificó con nosotros, los cuales dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, como chivas eran. Cada cual se apartó de su camino y que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Con cuánta frecuencia usted medita sobre estas cosas? Si usted va al Nuevo Testamento, hermanos, y usted medita en esa porción de la palabra del Señor que dice que iba el eunuco hablando de hermanos, de este versículo, que el etíope iba leyendo este versículo y que no lo entendía, y que el Señor le dice a Felipe, el Espíritu lo vio y le dice: Felipe, acércate al carro, dile, explícale, medita en eso, medita en eso. Hermanos, dejemos un poco las redes sociales y meditemos en la palabra de nuestro Señor. Hagamos propia, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos para meditar, para que el fruto del Espíritu dé resultado, porque entonces nosotros nos amaremos como dice la palabra de nuestro Señor, porque entonces nosotros tendremos el gozo como el eunuco, el gozo como el etíope, porque entonces en la prueba, hermanos, nosotros tendremos paciencia. Entonces cuando nosotros meditamos en la palabra y conocemos y hacemos propia la palabra de nuestro Señor, entonces va a surgir una paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá y que usted lo va a experimentar cuando usted verdaderamente medita, lee la palabra de nuestro Señor y la hace propia y la pone por obra. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Hasta entonces, cuando nosotros meditamos en esa palabra, hasta entonces nosotros seremos, dice la palabra, debemos de ser nosotros mansos y humildes de corazón como Cristo. Pero si no meditamos, si no leemos, si no hacemos la palabra del Señor propia, ¿cómo vamos a ser mansos y humildes de corazón? Ese orgullo nos va a ganar. Es que aquí yo soy el pastor, es que yo soy el que mando, es que yo soy esto, es que por eso no vine, pastor, porque el que predicaba, no, hombre, ni sabe, sé más que yo, sé más yo. ¿Por qué? Porque no somos humildes como Cristo lo fue. Y ese orgullo, hermanos, nosotros cuando meditemos en la palabra del Señor, ese orgullo morirá, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Entonces esa fe actuará en nosotros y haremos obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero si no dejamos que la palabra penetre y que nosotros meditemos en ella, seguiremos, hermanos, como lo hemos sido hasta el día de hoy, cristianos mediocres y no convertidos, hermanos, engañándonos a nosotros mismos como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor,